Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros hoy. Es un placer para nosotros tener al gobernador Juan Manuel Urtubey en este nuevo encuentro del Grupo Roble. Le comentaba recién al gobernador que estaba en la puerta esperando y miraba el helicóptero a ver si venía o los autos oficiales, y vino cruzando la calle bastante temerariamente, tendría que decir, cosa que también habla de un estilo de hacer política. Pero estamos honrados por su presencia. Me gustaría tomar unos minutos, no para presentarlo, porque es uno de los personajes de la vida pública argentina que no necesita una presentación detallada, pero sí para presentarle a él este grupo, sus propósitos, y también para explicar un poco la insistencia que manifestamos para que usted nos dedicara unos minutos hoy. Este grupo está conformado por miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se nos conoce popularmente o generalmente como mormones. Decimos miembros y amigos porque no todos son miembros de la Iglesia, no con todos compartimos la fe, pero sí con todos compartimos básicamente dos cosas: los valores y la voluntad el reconocimiento de la necesidad y la voluntad de la transformación de nuestro país. De hecho, yo creo que un cuarto de los presentes aquí y de la gente que generalmente con nosotros está, no son mormones, no son miembros de la Iglesia, son de otra fe o de ninguna. El propósito es doble de nuestro grupo. Es, primero, fomentar la participación de los jóvenes y las mujeres en la vida pública. Nosotros, al ser una minoría incluso dentro del cristianismo, a veces no encontramos puentes efectivos para tender lazos con la sociedad como individuos. La Iglesia trabaja muy bien como institución en sus relaciones públicas, pero a veces como individuos estamos un poco a la expectativa de lo que la Iglesia hace o marca el camino oficialmente para entonces nosotros tomar la iniciativa. Nosotros en nuestro grupo creemos que podemos ser, cada uno de nosotros puede ser el iniciador de una causa que sea para el provecho de la sociedad. Y esto tiene que ver un poco con el prejuicio que a veces en algunos ámbitos se tiene respecto a la política y a la participación en política, al elevado y fatídico costo que tiene la participación política en el bienestar del individuo y de su familia. Entonces, nosotros, como reconocemos que eso es verdaderamente una realidad, también queremos tener una red de contención para aquellos de nuestros hermanos y hermanas y amigos que ya están en política y que a veces no tienen un espacio en el cual expresar lo que les pasa, las dificultades con las que se encuentran dentro de la Iglesia, en nuestra comunidad y en su práctica política. Ahora, nuestro primer encuentro fue casi hace 3 años, y es interesante porque yo estaba recordando hoy, fue con el doctor Roberto Robino y con el doctor Iván Petrella, y con ellos hablamos de educación para la transformación. Nuestro último encuentro fue aquí mismo con Martín Lustó, y nuestro próximo encuentro será después de las elecciones con Jorge Altamira. O sea que nosotros, que no representamos oficialmente a la Iglesia, tampoco somos de una posición política ideológica única, dialogamos y contenemos visiones diversas. También estuvimos con Ernesto Sanz, la vicepresidenta Michetti, Margarita Stolbizer y otros personajes de ese calibre y de esa importancia. Ahora, quisiera comentar un poco 3 rasgos que yo personalmente pude notar en la actuación pública del gobernador, que hacen que para nosotros como grupo su presencia y sus palabras, su testimonio, en un vocabulario que solemos usar en la Iglesia, sea particularmente relevante. El primero, y esto va más allá de la posición que hoy ocupa y la que mucha gente tiene la expectativa de que llegue a ocupar. El primer punto que yo quisiera remarcar es que él es un ejemplo de participación política. Y ya desde su juventud fue un líder político en la facultad donde estudiaba, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y siempre ha manifestado un interés. Él sabrá si
fue heredado y hasta qué punto y se tenía una opción, porque con la familia, sobre todo con el tío con el que él se nutrió, yo creo que si yo hubiera tenido un tío así, no sé si llegaba a gobernador de Salta, pero por lo menos alguna elección me presentaba. Segundo, es que el gobernador es un ejemplo en el énfasis que hace en la preparación para la actuación pública. Cuando él era diputado, tuvo la oportunidad de participar en un programa de formación en la Escuela Nacional de Administración de Francia, donde se forman los principales cuadros políticos dirigenciales de ese país. Y impresionado con la noción y notando la necesidad de que esa práctica de preparación se difunda entre los cuadros políticos y burocráticos de nuestro país, él estableció una ONG para formar a los cuadros de la administración pública de su provincia. Esa ONG luego se transformó en una agencia del Estado, la Escuela de Administración Pública, y hace unos años en la Universidad Provincial de la Administración Pública, que es innovadora en su visión, en su enfoque y en su naturaleza. El tercer punto que quiero hacer respecto a él es que él también es un ejemplo en algo que a nosotros es muy caro para nosotros, es muy importante, que es en el equilibrio personal. Yo lo he escuchado muchas veces manifestar que él considera que la política, por lo menos como la está viviendo ahora, activa, partidaria y de alta exposición, va a ocupar una etapa de su vida. No va a ser hasta su último suspiro, si bien él siempre obviamente es un político de raza y va a tener opinión, va a tener injerencia, va a tener influencia, pero él entiende perfectamente que hay otras cosas importantes en la vida, como la familia, la formación, como decíamos, la vida espiritual y la academia incluso. Él recientemente nos sorprendió a todos cuando comenzó a dictar clases en la UNSA, en la Universidad Nacional de Salta. Y bueno, con él se podría hablar y esperamos hablar de otros temas. Obviamente la situación del conflicto o el debate sobre educación religiosa pública en su provincia es una cosa que nos interesa mucho. También admiramos, agradecemos y nos interesa la visión que él tiene sobre el cuidado de los niños, de los recién nacidos. Ustedes saben que hace unos años creó el Ministerio de la Primera Infancia y ha dado una importancia, una participación a la obra del doctor Albino y al doctor Albino propiamente dicho, mucho mayor que si lo hubiera puesto de ministro. Yo creo que el doctor Albino es una figura más importante que si fuera ministro de Salud o de Primera Infancia de la provincia. Pero puntualmente lo que le invitamos a compartir con nosotros unas breves palabras es sobre algo que también es una cosa muy importante, es cómo protagonizar, cómo establecer y cómo participar de un diálogo a partir de posiciones firmes. O sea, en otras palabras, cómo manejar en la vida pública el disenso y el consenso. Yo recuerdo que el gobernador Urtubey, en una época en que compartía el espacio político con Hugo Moyano y su familia, él discrepó fuertemente y públicamente con él. Quiere decir que incluso dentro de lo que sería su espacio, él marcó una línea clara y se opuso a lo que es verdaderamente un polo de poder. Pero por el otro lado, él tampoco tiene prurito en mostrar aquellas medidas del gobierno que le parecen acertadas o por lo menos bien intencionadas. Y dentro de esa colaboración, tampoco deja de manifestar críticas, por ejemplo, respecto al Plan Belgrano. O sea, él no pone en el altar del acuerdo, de la simpatía o de la estrategia sus convicciones. Porque si algo es la posición que él defiende respecto a la educación religiosa pública en su provincia en el contexto nacional, algo que es contracultural. Y nosotros apreciamos esa capacidad de hablar, dialogar, pero desde una posición firme. Y como ejemplo de esto, una frase reciente de él dijo: si el PJ no entiende lo que dice la gente, se tendrá que olvidar de ser alternativa de poder. Así que con todos estos antecedentes yo creo que explican un poco, si era necesario explicarlo con más detalle, nuestro enorme entusiasmo por tenerlo hoy acá con nosotros, gobernador. Muchas gracias a usted. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Después de todo lo que él dijo, lo único que puedo hacer es saludarlos, decirles muchas gracias por invitarme. A mí me entusiasma mucho la idea de poder conversar
y de en alguna medida hacer ida y vuelta y nutrir el diálogo, ¿no? Porque la tendencia natural de los dirigentes de la política es decirle a la gente dos cosas, o lo que uno quiere decir o lo que la gente quiere escuchar. A mí me parece que es mucho más nutritivo el diálogo en el sentido en que el ida y vuelta a ustedes le dé realmente las cosas que esperan y también a mí, por qué no decirlo de otra manera, y escuchar y nutrirme respecto de lo que piensan, de lo que sienten. En política, si hay algo que ha marcado un hecho distintivo en la política en el siglo XX, particularmente en la Argentina y luego proyectado a otros lugares de la región y del mundo, fue la incorporación de un elemento nuevo que hasta mediados de la década del 40 no se vivía, que es el tema del sentimiento. Hasta ese momento aparecía como una lucha de intereses. Si hay en algo en donde el peronismo ha marcado la diferencia en la segunda mitad del siglo pasado, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo se ha logrado representar en el marco del colectivo argentino un núcleo duro no solo de intereses, sino fundamentalmente también de sentimientos de gran parte de un pueblo. Eso generó este fuerte arraigo y por eso digo, para mí es importante que entendamos lo que sentimos, es importante que seamos todos parte, entendiendo que nuestra comunidad, nuestra sociedad no va a ser tal si cada uno de nosotros no lo impregna por lo menos un poquito con su personalidad. Y este es el gran desafío, cómo nosotros podemos construir una sociedad que nos integre a todos. Y cuando digo construir, la sociedad no la construyen los que tenemos responsabilidades institucionales o espacio de poder, la construimos entre todos. El gran desafío es entender que el sistema institucional, nosotros todos nos formamos con una lógica de relacionamiento vinculado, como no puede ser de otra manera, con un sistema de razonamiento. Desde hace muchos siglos, la lógica de razonamiento de la sociedad tuvo claramente un proceso deductivo de elaboración de razonamiento. Nosotros bajamos de la noción general a los conceptos particulares, método aristotélico de razonamiento clásico. Así se conformó la organización de la institucionalidad, digamos, todo el constitucionalismo moderno, emanado luego de la toma de la Bastilla para acá, en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos y pico, ha caminado por esos andariveles, con matices, con lo que sea. Nuestra organización institucional, y mucho antes también, por cierto, antes del constitucionalismo moderno, se manejó con esa lógica. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en el mundo? La lógica de razonamiento ha ido mutando. Probablemente es la evolución más importante que ha tenido la humanidad en milenios, en el sentido en que la estructura de razonamiento del ciudadano del siglo XXI, sobre todo el nativo digital, ya ha mudado hacia una lógica de razonamiento inductivo. No se parte de la noción general, sino del concepto particular. Entonces, eso ha puesto en crisis todo un modelo de organización social, inclusive hasta nuestros propios modelos organizativos, en donde nosotros individualmente como persona éramos un átomo importante, trascendente por cierto, pero insignificante en la magnitud del bien general, de la noción general, de lo que sea. Nosotros hemos mudado a un esquema de razonamiento en donde lo conceptual está por arriba de la noción general. Lo que importa es lo que yo puedo tocar, lo que puedo mirar, a lo que me puedo acercar, lo que tenemos acá. Podemos llegar a la noción general vía abstracción, en el mejor de los casos, sí llegamos.
¿Para qué hablo de todo esto? Que en definitiva parece aburrido en términos de lo que es una introducción a la filosofía. Si el modelo de razonamiento del ciudadano cambió, es lógico que el modelo de organización social va a cambiar. Por eso, el sistema institucional en el mundo moderno está en crisis. No es que de repente nos sorprende lo que pasa en la elección de Alemania del fin de semana pasado, o que gane Donald Trump, o el Brexit, o lo que pasa aquí, o lo que pasa allá, o cualquier cosa. O que los partidos políticos están en crisis porque los dirigentes son tal o cual cosa. No. Es el modelo de organización que ha mutado, producto de que la gente ha cambiado su lógica de razonamiento. Eso nos obliga a adecuar la institucionalidad a una lógica más participativa. Nuestro sistema democrático y republicano no solamente es representativo, que si lo sigue siendo por imperio de nuestra Constitución Nacional, sino que a la vez también es participativo. Hay un mínimo esbozo en la Constitución del 94 a través de la aceptación de la iniciativa popular, de algunas otras acciones de los referéndum y demás, que la consulta popular, que ha ido planteando algunos canales de participación ciudadana. Para mí el gran desafío del tiempo por venir es cómo diseñamos modelos institucionales para que el ciudadano pueda participar. Por eso, vuelvo al inicio, celebro esta reunión en donde tenemos la oportunidad de interactuar, de charlar, de participar cada uno de ustedes, aunque no tenga una responsabilidad institucional de gobierno. En ese ámbito, para mí, lo vital, no quiero monologar, quiero dejar un marco general y charlar sobre lo que cada uno de ustedes le interese que podamos ir interactuando. Pero en ese marco y en ese contexto es que nosotros estamos en un momento de Argentina y de la región que obliga a repensar con mucho más profundidad nuestra lógica de unidad nacional, de organización social y de realmente, si nosotros vamos a llevar la Argentina, digo paradójicamente, vamos a llevar la Argentina al lugar que institucionalmente le corresponde por creación, o vamos a caminar hacia una nueva institucionalidad que en alguna medida termine legitimando esta especie de constitucionalismo material en el cual en los hechos se ha ido caminando para otro lado. Ese es el momento que hoy encuentra la Argentina. En el medio las anécdotas, las peleas unos contra otros, toda esa historia que en definitiva es la coyuntura que dura lo que dura el interés político de los integrantes de esa coyuntura, digamos. La validación de la lógica de organización social en buenos y malos es más viejo que la escarapela. Y hoy lo vive la Argentina con muchísima profundidad. Digamos, el gran camino hacia la unidad de los argentinos, y cuando hablo de unidad no hablo de uniformidad. Una de las grandes virtudes que tiene nuestra amada Argentina es la diversidad, la profunda diversidad, en todos los órdenes. Justamente es eso lo que aporta la genialidad de encontrar un argentino en los mejores lugares del mundo en cualquier disciplina, de cualquier cosa. Porque es ese crisol de razas, es esa cosa irreverente de una organización social que todavía no termina de dejar lo que trae de su cultura de inmigrante en esa especie de sincretismo con nuestras tradiciones ancestrales a nivel regional, que termina generando esa cosa genial. Entonces, el gran tema es, ¿vamos a ser capaces los argentinos de poner en la pila de todas las cosas que nos acercan el suficiente peso necesario como para que sea más alta y más pesada que aquellos que priorizan todo lo que nos divide? Es una cuestión importante, me van a decir, sí, está bien, es importante cuánto vale el dólar y cuán competitivos son los sectores de la economía. Lo primero que hay que discutir es, ¿hay efectivamente una noción de la importancia que significa para la Argentina construir un marco conceptual que nos permita comportarnos como una sociedad vibrante, participativa,
en donde nos respetemos como personas, son algunas de las cosas que a mí me gusta discutir casi provocativamente en la política argentina de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que la diferencia, como bien decía Gabriel, yo me he dedicado toda mi vida a formarme en lo que significa el gerenciamiento del sector público. Me he preparado para eso siempre. Pero limitar la función del dirigente político a ser un mero gerente de cosas dadas es achicarnos al espacio de ser meros administradores de una realidad que es técnicamente indiscutible. Yo no voy a transar con esa idea. Yo creo que nosotros tenemos que atrevernos a ir un poco más allá, en el marco de esa construcción. En ese marco nos encuentra en Argentina en un momento espectacular. Estamos discutiendo, estamos recuperando la noción del diálogo, de la participación, por decirlo de alguna manera simplificada, de los buenos modales en términos de organización social. Buenísimo, en buena hora, eso es un avance. Mérito del gobierno es correcto, también mérito de la oposición que colabora para que el gobierno le vaya mal, en definitiva, no le vaya mal, así que me parece que es un mérito compartido del sistema institucional argentino. Junto con eso, tenemos que empezar a discutir sobre eso es lo sustantivo, lo esencial, un modelo de organización social. Después, es importante discutir todo lo instrumental. Entonces ahí sí, es importante la discusión del sistema tributario que hoy estamos discutiendo, a ver si la Argentina efectivamente va a ser un país que va a apostar a la producción como mecanismo de desarrollo humano en serio o no. No es neutro un sistema tributario en un país. Vamos a consolidar nuestra institucionalidad en términos de ser una Argentina federal o no. Nuestra reforma tributaria nos aporta un lugar súper interesante para discutirlo. Vamos a generar en los niños y adolescentes de hoy el modelo educativo que les permita, aparte, obviamente, de formarse en valores, de tener herramientas en términos de incorporación a los modelos productivos o no. Son algunos de los interrogantes que en un marco de una sociedad como la que hoy nos toca vivir, me parece que hay que animarse sin eludir la discusión de la coyuntura actual. Yo administro la coyuntura todos los días. Hay que levantar un poquito la mirada y advertir que estamos en un momento de construir esa institucionalidad que la Argentina necesita. Y para eso, obviamente, hay que superar todo este cuento de la grieta, todas estas cosas que nos toca vivir, en términos de recuperar a la política como una herramienta transformadora de la sociedad. O sea, en definitiva, el prestigio o no de los hombres que se dedican, hombres y mujeres que se dedican a la vida pública, no es que en definitiva esté dado por el éxito coyuntural frente a la cuestión instrumental y procesal de lo que tienen que hacer cada día. Esencialmente me parece que la gente lo que ha castigado y castiga es que aquel que tiene por responsabilidad tratar de modelar en esa especie de enorme plastilina que es nuestra sociedad un modelo de organización social que nos incluya, hemos abdicado y lo hemos dejado. No por otra cosa que no sea comodidad, facilismo. En alguna medida nos entregamos a la lógica del pensamiento único, en donde las libres fuerzas del mercado y de la sociedad nos llevan a los lugares que nos tienen que llevar. Esa es una viejísima discusión. Y en nuestra Argentina nos acompaña de la propia génesis de la patria. Entonces, nuestro desafío es animémonos a discutir esas cosas más profundas. En ese marco, recién hacías una referencia a lo que significa este debate de lo que es la educación religiosa en mi provincia y en algunas otras provincias de Argentina
que también funcione el sistema. Y ese en alguna medida también es hasta qué punto nosotros vamos a tratar de hacer de la Argentina una expresión uniforme en donde una especie de mayoría dominante va a imponer parámetros de conducta y en alguna medida de patrones morales de organización social frente a culturas que responden a otra lógica. Digamos, la lógica colonial nos sigue pegando con mucha fuerza, en donde en alguna medida hay un vanguardismo urbano que lo que plantea es de qué manera nosotros vamos a plantearle a la sociedad, y esto es mucho más profundo, vamos a plantearle a la sociedad el decálogo del deber ser y en alguna medida del buen vivir en una sociedad, como dije al principio, cuya principal fortaleza es su diversidad. Entonces, sobre esa base conceptual, en ese viejo modelo de razonamiento, paradójicamente, yo bajo cada uno de las bajadas de lo que son políticas públicas que deben orientar en alguna medida esa nueva institucionalidad que se debe a la Argentina. ¿Vamos evolucionando? Sí, vamos evolucionando, es correcto. ¿La Argentina está mejor? Sí, está mejor. Es el mandato de la naturaleza. Nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. Y nuestros nietos van a ser mejor que nuestros hijos. Y que nosotros también. Y bueno, cada día y cada año que pasa, nuestra nación tiene que experimentar exactamente lo mismo. El gran desafío es que lo hagamos entre todos y lo hagamos con todos. Entonces, ahí está para mí el nudo gordiano de lo que significa el momento que nos toca vivir hoy en la Argentina. Hemos tomado la decisión, aquellos que ocupamos responsabilidades institucionales, de, como decía al principio, de priorizar lo que nos une y no lo que nos divide. ¿Por qué? Porque la Argentina hoy necesita eso. Pero no olvidar que solamente lo procedimental y lo procesal es una cuestión adjetiva. Hay que discutir las cosas sustantivas. ¿Cuándo? En la medida en que vayamos organizando nuestra lógica de participación social. Por eso me parece que el momento que tenemos es tan vibrante y tan interesante y en alguna medida súper estimulante para que aquellos que tienen vocación de participación pública entiendan que este es el momento de hacerlo. Probablemente ha habido otros, yo para cerrar esta introducción, porque después quiero hablar sobre lo que a cada uno le interese, hace algo así como 16 años, yo era diputado de la Nación, me subo al avión en Salta, me venía para Buenos Aires a trabajar en las sesiones, eso, y me toca sentado al lado de un personaje mítico en la Argentina, y entonces, bueno, empezamos a charlar y qué sé yo, y me dice, ¿vos a qué te dedicás? Yo me digo con miedo, le digo, yo soy diputado nacional, represento a Salta. Me dice, vos haces política, dice, nos pusimos a hablar sobre la participación de la juventud en la política. En esa época yo era bastante más joven que ahora. Decía el general Perón que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo y todos nos estamos curando irremediablemente de esa enfermedad. El cuento viene a que el tipo que estaba al lado mío me dice, mira vos, nosotros cuando éramos jóvenes, mi generación cuando éramos jóvenes queríamos cambiar el mundo, dice, la tuya quiere cambiar el auto. Y me quedó picando el personaje del cual hablaba, era Charly García, que venía de hacer un show en Salta, y que justo me tocó viajar. Y me quedé pensando en eso, ¿no? En cómo pasaron tantos años y en alguna medida da la sensación que los hombres de la vida pública se corrieron de ese mandato moral de trabajar en la construcción de una sociedad o de una reforma o de un cambio del mundo
y se quedaron con estar un poquito mejor. Yo no me quiero resignar a eso. Por eso, como no quiero resignar a que ustedes tengan que escucharme durante un larguísimo tiempo decir las cosas que yo quiero decir, no sé cómo tienen ustedes organizado esto, pero si lo tienen organizado se los desorganizo. Que cada uno plantee algo y yo voy anotando y vamos charlando sobre lo que les parezca. ¿Les parece? Muchas gracias primero por la palabra. Gracias. Notamos que llegaron algunas damas, así que algunos caballeros, siempre que tengan salud, ¿no? Se pueden poner de pie, dejar el asiento. Tampoco sobreactúen, no se vayan. No, no. Bueno, preguntas para continuar con... Sí, Daniel. No quise provocar un éxodo. Vayan pensando mientras tanto preguntas y recuerden que una buena pregunta tiene dos características. Es corta y termina con un signo de interrogación. Así que Daniel, un salteño en el exilio hace muchos años. Parate, Daniel, porque... Sí, no, te quería preguntar sobre la boleta electrónica, que es algo que estuvo un poco dentro de las posibilidades que se tiraron para estas elecciones, no pudieron ser, pero uno de los cuestionamientos que tiene la boleta electrónica, cualquier sistema electrónico, es que en algunos casos la Argentina, como habrá pasado en Salta, tal vez no está tan formada culturalmente en los sistemas informáticos. ¿Cómo hicieron en Salta entonces y cómo sería entonces en la nación para llegar a que todos puedan votar y que efectivamente sea lo que la gente quiera, aún en los lugares más alejados? Hacemos varias. Quieren que hagamos unas cuantas, yo voy anotando, entonces así Leandro. hacemos. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar acerca del modelo económico que vislumbra para Argentina, apelando un poco al pensamiento estratégico. Venimos de una época, el kirchnerismo, en donde se decía discursivamente que apelaba a una especie de industrialización, en realidad aportaba algunas actividades industriales sustitutivas, y tenemos un modelo más liberal que apuesta a la exportación de commodities con algún que otro valor agregado. Ese modelo, la dificultad que tiene es que no logra incluir a toda la Argentina, en particular el conurbano, por el tema de la mano de obra desocupada. Quería preguntarte, ¿qué modelo ves vos, también teniendo en cuenta el contexto internacional, en donde no podemos competir con salarios bajos y somos un país de rango intermedio, no como Australia o Canadá, que tienen mucho menos población y por sus exportaciones logran suplir las importaciones en dólares? Así que, el modelo económico. Yo quería preguntar, en Salta hay una gran población de originarios y veo que hubo una gran integración de ellos. ¿Cómo también podríamos darnos un ejemplo con este último problema que hay con los originarios mapuches y qué consejo podría dar? Está bien que no es lo mismo, pero cómo se podría trabajar una integración mejor. Sí. Sobre el sistema educativo, quería plantear esto de la crisis institucional que se nota mucho en el sistema educativo. Me parece que nuestro país necesita repensar la educación y hay algunas líneas al respecto, pero también hay una suerte de resistencia sobre los cambios que se deben hacer en la educación. Y pienso que lo que se necesita es que el sistema educativo también sea participativo desde los docentes. ¿Y cómo piensa usted que se puede generar esa movida participativa en un sistema educativo que tiene muchos años y que necesita mucha reforma en muchos sitios? Sí. Carlos acá, y después por favor estamos muy flojos con el cupo femenino. Ahí ella está levantando. Ay, perdón. Justamente, mirá de quién me voy a olvidar. Bueno, Silvia, por favor. Y Carlos, digamos. Reclamabas el cupo femenino, Claro. vamos a hacerlo valer. No, yo quería preguntarte con relación a la educación religiosa. Yo estoy de acuerdo con la educación religiosa en los colegios. Aclaro que soy católica protestante, pero me parece que sería interesante hacerlo un poquito más amplio. No sé qué opinas con respecto, porque creo que un poco pensando en esto de que uno teme lo que no conoce,
y justamente viendo lo que pasa con las religiones y sobre todo con algunos grupos fanáticos en el mundo que no son representativos de algunas religiones, ¿no sería más interesante promover, por ejemplo, todo lo que está enmarcado dentro del diálogo interreligioso y conocer el Islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo y otros, además de las religiones cristianas en general, en todo el caso? Y se relaciona un poco con todo, ¿no? Pero lo que mencionó, señor gobernador, siendo autocrítico como argentino, yo soy de Mendoza, ¿cómo luchar contra el cortoplacismo? Nosotros, nuestra sociedad necesita, para que haya cambios fundamentados y para que sean duraderos en el tiempo y que sean buenos para la sociedad, se necesita mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cómo equilibrar eso de las necesidades? Aparentemente siempre estamos luchando por el ahora, por lo que yo necesito hoy, ¿no? Y no por las promesas de visión de futuro. Y precisamente quizás necesitamos más hombres con visión de futuro, ¿no? Algunos, voy a contestar desordenadamente, para no desordenar mi cabeza, que ya bastante desordenada está. Respecto de lo que decías, claramente el remedio frente al cortoplacismo es incrementar los niveles de participación. Nosotros tuvimos una buena experiencia, estamos viviendo una buena experiencia en la provincia a escala, podría ser replicable, obviamente todo a escala se puede hacer. Los distintas organizaciones, todo el tercer sector, empresarios, trabajadores, diseñaron un plan de desarrollo estratégico que se llamó Salta 2030. Y dijimos, Salta, en términos, en líneas gruesas, quiere ir para acá. Organizamos lo que en la Constitución está en todos lados, pero no está escasamente creado en pocos distritos, el Consejo Económico Social, en donde tiene por función hacer de tutor para que los que tenemos la responsabilidad circunstancial de administrar, lo hagamos en el marco de lo que los trazos gruesos de la sociedad planteó que teníamos que ir. Esto nos permite ir hacia algún lugar, porque lo peor que nos puede pasar es no saber hacia dónde vamos. Y en ese marco quiero plantear algo de lo que vos me decías, es la Argentina tiene que saber qué quiere ser y lo tiene que hacer sustentablemente. Digamos, nosotros resolvemos ser un país socialista en serio, seamos un país socialista en serio y sostengamos política 20 años y nos va a ir espléndido. ¿Queremos ser un país liberal? No seamos neoliberal, no seamos neo nada, seamos lo que queremos ser. No estoy detrás de ningún prejuicio ideológico. Digo, ¿queremos ser esto? Bueno, sostengamos políticas 20 años. ¿Cómo llegamos a donde llegamos? Punto 1, creo. Nosotros tenemos que salir de la vieja lógica de plantear una economía abierta versus una economía cerrada. No hay más lugar en el mundo moderno para una economía cerrada. No hay más espacio. Lo que hay que ver es de qué manera nos integramos al mundo. Entonces, en esa lógica, por ejemplo, el tema de la balanza comercial deficitaria, superavitaria, per se, en la medida en que no sea parte de un proyecto a mediano y largo plazo, en definitiva no es tan trascendente. Lo que sí es importante es saber qué queremos hacer. Por ejemplo, a mi juicio la Argentina no puede pretender reeditar un viejo modelo industrial ya perimido en el mundo, sino plantear una fuerte inversión pública y también privada en generación de valor agregado, aplicando tecnología, aplicando mucha cabeza y fundamentalmente dando el valor agregado en lo que nosotros siempre hemos marcado la diferencia. En lo que es integración vertical, por ejemplo, de procesos económicos, la Argentina fue modelo en el mundo
en distintas etapas en lo que significa la aplicación de tecnología y de materia gris en los procesos productivos. Entonces, pretender mirar solo desde la lógica horizontal el modelo de desarrollo económico a nosotros nos castiga. Entonces, me parece que hay que ir a la integración vertical. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros sostenemos artificialmente a sectores que claramente no son sustentables, castigando a otros sectores que son, entre comillas, demasiado exitosos. Eso nos hace ser una cosa mediocre que no tiene capacidad de desarrollo. Si nosotros apuntamos a un fuerte proceso de desarrollo efectivamente vertical de la actividad, y podemos, esto no hay que inventar, ya se hizo. Veamos lo que era Dinamarca cuando empezó con la forestación, terminó siendo número uno no solo en hardware, sino en software también. ¿Por qué? Porque entendieron procesos de largo plazo. Creo que la Argentina tiene que apuntar en lo que es reforma tributaria, en lo que significa las normas de organización, estoy hablando del sistema de coparticipación, toda la historia, diseñar un modelo a 10 años. Votarlo ahora, aprobarlo ahora, con implementación gradual de acuerdo a metas que se vayan cumpliendo, que vayan haciendo un sistema sustentable. O sea, el problema que hay, la vez pasada discutíamos por la importación de bananas en la Argentina. Buenísimo que entren bananas a la Argentina, pero que no entren con un arancel del 90%. O sea, que el tipo que va a vender bananas de Ecuador o de donde sea, las venda a la Argentina pagando la misma carga tributaria que paga un argentino. No significa castigar a nadie, significa igualdad. Cerrar el mercado argentino para que solamente la podamos abastecerlo a los argentinos es antinatural en un país que necesita colocar nuestra producción. Entonces, me parece que entender que la competitividad nosotros no la vamos a buscar solamente en política monetaria, fue el gran drama de los últimos 60 años de Argentina. En los últimos 60 años de Argentina, cada vez que buscamos competitividad, lo buscamos en política monetaria. Si nosotros hoy, yo pienso en la producción, por ejemplo, de mi provincia, si yo resuelvo el problema de transporte, hoy una tonelada de granos de Salta a Rosario es más caro que de Rosario a Estambul. Si yo resuelvo el tema del transporte, si yo mejoro la logística energética, hoy prácticamente el 13-14% de los días del año está cortado con corte programado la actividad industrial porque no hay energía para proveer. Y si yo soy industrial tengo que pagar costos, esto, lo otro, qué sé yo. Si resuelvo el tema transporte, resuelvo el tema energía, mejoro la situación de comunicaciones para poder entrar a mercados globales en donde hoy no podemos entrar. Si junto con esas cosas trabajo sobre un financiamiento razonablemente lógico, para eso hay que dar más certidumbre en la Argentina. Yo no me estoy comparando con ninguno de los cantones suizos, ni con la Europa central, ni nada. Me estoy comparando con los países, por ejemplo, vecinos a Salta. Chile, Bolivia, Paraguay, tienen tasas 3 o 4 veces más baratas en el sector privado que lo que paga un industrial, un empresario, un productor argentino. Si yo resuelvo esas 5 patas, sumadas a el aliento de lo que significa la generación de mano de obra sustentable, y ahí es donde tenemos un desafío importante en el movimiento obrero argentino de no pretender quedarse achicado al tamaño de lo que ya hoy conducen y abrir el mercado laboral a hoy más de un tercio de los argentinos que trabaja en forma irregular, que no está sindicalizada, que está fuera de cualquier tipo de protección legal. Me parece que si nosotros generamos condiciones para proteger esos sectores, sin penalizar la generación de mano de obra, nosotros podemos generar un trabajo registrado en blanco de gran parte de los argentinos. Si nosotros resolvemos esas 6 variables, la discusión de la política monetaria y por ende, para cuando hablamos de política monetaria, de nuestra balanza comercial, a corto plazo es sustentable. Entonces, la Argentina tiene que diseñar y decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, bueno, ¿cuál es? Hay que hacer un swap. ¿A dónde vamos a llegar? ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Bueno, lo hagamos. ¿Se necesita financiamiento para hacerlo? Busquemos, hagamos lo que haya que hacer. En ese marco, uno de los elementos importantísimos
tiene que ver con nuestro sistema educativo y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar a los chicos para el mundo que les va a tocar. Ya no estoy pensando en el siglo XXII. Yo estoy pensando en el chico que está hoy en la escuela, que el producto que nosotros estamos elaborando en esa escuela tiene que tener competitividad, por decirlo de alguna manera, en el marco del mercado laboral dentro de 15 años cuando ese chico salga de ahí. Son muy pocos los jóvenes argentinos que tenemos el privilegio de continuar nuestros estudios luego de la mal llamada educación media, porque no es media, porque la gran mayoría termina ahí. Entonces, o nuestro sistema educativo le da mínimas herramientas, y ahí me parece que hay que ir a una modificación sustancial de nuestra lógica enciclopedista clásica educativa, que ya no sirve para nada, porque todo lo que nosotros queremos que los chicos memoricen lo pueden ver acá. Entonces no tiene el más mínimo sentido. Lo que hay que hacer es enseñar a pensar a los chicos. Y desde ahí darle herramientas para desempeñarse en el mundo del trabajo. Y coincido en que debe ser súper participativo, pero tenemos que evitar el riesgo de los congresos pedagógicos que ya se hicieron en la Argentina, de pretender que la educación solo lo discuten los educadores. La educación argentina la tenemos que discutir los padres de los chicos del sistema educativo argentino, junto con los educadores. Porque si no, somos una sociedad que tiende a sacralizar los medios y no los fines. Entonces, todos, yo soy funcionario público, nosotros somos medios, no somos fines. Los educadores, los médicos, los enfermeros, los policías, son todos mediadores. La sociedad, que es efectivamente el objetivo de la organización social, es la que debe tener mayores niveles de participación, y así no les quepa la menor duda que tendremos una educación bastante más eficiente de la que tenemos. Respecto, para terminar el tema de educación, coincido plenamente con el tema. Cuando nosotros hablamos, hay mucha malinformación a propósito, por cierto, respecto de la cuestión de la educación. En Salta no hay educación confesional ni católica. Lo que se le enseña a los chicos son los elementos de lo que significa la religión y la organización religiosa en todas sus variantes. ¿Por qué? Porque lo peor que nosotros podemos hacer es negar la existencia de situaciones que podemos no compartir o podemos pensar distinto o culturalmente estar en un marco de organización diferente. ¿El tema cuál es? La negación de la realidad de sectores de la comunidad termina como termina en todas las cosas que estamos viviendo en muchos lugares del mundo, muy dolorosas. Nada justifica la violencia, pero el ensañamiento en términos de negar la existencia de situaciones que las cuales inclusive uno no pueda compartir, termina mal. Entonces, para nosotros justamente es una herramienta valiosísima para trabajar en ese sentido. Y en el entendimiento de esas cosas que requiere entender para que las cosas no terminen mal, me engancho con lo que hablábamos, se planteaba recién respecto de las comunidades de pueblos originarios. En mi provincia hay aproximadamente un 5% de población originaria. 1.700.000 personas, 1.300.000 personas, hay unas 70 y pico mil personas reivindicadas como de pueblos originarios. Vuelvo al mismo parámetro de recién. Negar esa existencia o imponer una especie de colonización express es no entender procesos sociales que tenemos que vivir. Entonces, lo primero que hay que entender es que si yo quiero acordar con otro, lo primero que tengo que hacer es ponerme en el lugar del otro, no solo en el mío. Entonces, plantear la integración sin entender el multiculturalismo es plantear barrer del mapa
a los que tienen un modelo de organización diferente a nosotros. Entonces, a nosotros obviamente no es gratis esto. Significa generar educación bilingüe, significa generar la necesidad de todo un sistema sanitario bilingüe, significa ceder, como lo hemos hecho en la provincia, casi 800.000 hectáreas a comunidades de pueblos originarios. O sea, significa entender procesos, porque si no, validamos todo, digamos. Ni la sacralización absoluta de cualquier chanta que se disfraza de pueblo originario para llevarse algo, ni la negación absoluta de realidades diversas. Para eso, lo que hay que hacer es escuchar y participar. En nuestra provincia tenemos un Ministerio de Asuntos Indígenas, en donde realmente no es una herramienta de contención social, es una herramienta de desarrollo humano. Pues no queremos contener al diverso, queremos que se desarrolle. Y para eso hay que entenderlo desde la diversidad. No, gracias. Y hablando de todo eso, un elemento muy interesante para evaluar la iniciativa nuestra de la boleta con boleta única, del voto con boleta única electrónica, es lo que hicimos en Salta. El prejuicio de algunos acá, a pocas cuadras de acá, cuando se discutía en el Congreso, era los pueblos originarios, la gente con problemas. En la provincia de Salta no hemos tenido absolutamente ningún inconveniente de eso. ¿Qué es lo que pasa? Nos tenemos que decir la verdad. A la hora de decirnos la verdad tenemos que asumir que el temor al cambio tiene que ver con la percepción de pérdida. Hay alguien que pierde algo. El sistema vigente en la Argentina es un sistema que castiga al opositor y beneficia al oficialismo. ¿Por qué? Porque somete a los partidos políticos, a todos los que quieren participar, a determinados mecanismos logísticos que no todos tienen la posibilidad de tener. Entonces, yo soy inconvencido que el sistema electoral en la Argentina tiene que tender hacia eso. Soy inconvencido que debemos ir a un sistema de 100% de financiamiento público de campaña, por más que algunos decir, bueno, y el Estado tiene que usar la plata para hacer otra cosa y no para gastarla en política. Es mucho más caro cuando los que llegan a los lugares de poder le deben a todos los empresarios y a todo el mundo y tienen que ir a agradar a ellos en vez de agradar al pueblo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de financiamiento de campaña, si tenemos un sistema de organización electoral que no pena al opositor a favor del oficialismo, que permite equidad para todo el mundo, y la cosa funciona muy bien. Siempre nos gusta ver las cosas en otro lugar y no acá. Hay que ir al Amazonas brasilero a ver cómo vota la gente con voto electrónico. Acá, lo que nosotros usamos en Salta, lo que se quiso usar en la Argentina, no es voto electrónico, es boleta única electrónica. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros queremos todavía ver el papel, ver que está impreso, ver que está el voto, ponerlo en la urna de cartón. Todo ese sistema está garantizado. El tema es que, naturalmente, detrás de la supuesta seguridad electoral, y los que siempre ganaron elecciones de cualquier manera, las quieren seguir ganando de cualquier manera. No está bien. Creo que contesté todas las preguntas y sigo por los que sigan. Ahí está. Me gustaría saber qué opina de un eventual cambio tributario y cómo lo aplicaría, ya que Brasil está realizándolo ahora en este momento y nos impactaría de forma directa. Junto con eso podría pensarse también la reforma laboral en Brasil. Sí. ¿Hay más? ¿Cupo femenino? ¿Cupo de juventudes? ¿Cómo va? Me gustaría saber también qué le parece o cómo le parece que la Argentina puede empezar a luchar todas las provincias contra el narcotráfico, como empezó a hacer implementando leyes en Salta desde hace 10 años que está. Como piensa que puede hacer, estuvo ayudando ahora o apoyando al gobernador de Corrientes, al candidato, cómo puede ser que se globalice para todo el país, y si no piensa que, o si piensa que antes no se hizo o tal vez no se quiere hacer porque están involucrados muchos partidos políticos o gobernadores
Enrique, ¿y había alguien por ahí? Bueno, realmente a mí me emocionó mucho saber, lo escuché por boca del doctor Andino, que usted llevándolo al aeropuerto le preguntaba las cosas que le podían hacer. Y yo pienso que todo lo que estamos hablando ahora es maravilloso, pero si no cultivamos y nutrimos a los habitantes desde pequeños, yo creo que todo este proyecto no se puede llevar a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en otros países se lo reconoce al doctor Andino con todo su trabajo y su obra, y en Argentina simplemente o es usted y quizás algo en Mendoza? Enrique. Sí, Enrique. Enrique, Juan Carlos y ya estamos. ¿Cuál es el índice de pobreza multidimensional, no solamente por ingreso en Salta? Y en esa visión 2030, ¿cuánto se reduciría por qué mecanismo de integración entre la brecha educativa, esa reducción de pobreza, los nuevos trabajos? Hay una ensalada ahí que es solamente de Salta, ¿no? Parece que el mundo se está planteando. Pero en Salta mismo, ¿cómo lo ves? Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que usted estaba hablando en cuanto a esa visión de la Argentina y ese federalismo. Y es difícil salir de ese unitarismo antiguo que se vive acá en el país, contra esos regionalismos. Me acuerdo que en la época de la independencia, la patria para el tucumano era Tucumán. Y hoy no ha variado mucho eso. Grandes rasgos. ¿Cómo equilibrar el noroeste argentino con sus realidades, con la pampa húmeda, con el sur argentino, contra ese unitarismo que hay acá en lo que es Buenos Aires, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, cuando usted hablaba de esa diversidad y el tema educativo, ¿cómo hacer crecer en ese proceso de diversidad esa unidad que usted pretende sin que estos grupos o estos pueblos diversos, minoritarios, no pierdan su identidad? Sin juxtaponer también ese proceso educativo externo que uno puede vislumbrar en 2020 o 2030. Vamos a empezar desde el principio. Respecto de la primera infancia, está demostrado científicamente que un chico que en la gestación y en sus primeros años de vida no tiene el estímulo en términos de alimentación y contención afectiva, no tiene el nivel de desarrollo neuronal que se espera para una persona con las exigencias del mundo, obviamente en términos de evolución en la actualidad. Entonces, el gran problema nuestro, ¿cuál es? Nosotros tenemos hoy ya generaciones de argentinos que, más allá de que queramos evitar decirlo porque no sea correcto, porque sea ingrato asumirlo, lo que sea, que no tienen el desarrollo neuronal necesario para desempeñarse exitosamente en la vida. Es un dato objetivo de la realidad. Nosotros tenemos que técnicamente soportar eso en términos de sociedad, en términos morales, en términos afectivos y en términos económicos. Eso hay que sostenerlo. Lo que sí tenemos que hacer es parar esa sangría. No podemos seguir sometiéndonos a eso. Está demostrado en la Argentina, hablábamos recién de indicadores de pobreza. Para no irme del tema, si nosotros miramos, estuvo bien la distinción entre pobreza estructural y pobreza por ingresos, porque si nosotros hablamos en términos de pobreza estructural, el norte argentino y Salta dentro del norte tiene una situación, y si hablamos de pobreza por ingreso tiene otra. Entonces, el común denominador es que el norte argentino, Salta está en el norte argentino, está en la mitad de la media del PBI per cápita de la Argentina.
si el modelo, yendo a lo que planteabas recién de la reforma del sistema tributario, esas cosas que tienen que ver, todo tiene que ver con todo. Si se mantiene el actual estado de cosas para que un ciudadano salteño tenga el PBI per cápita promedio de la Argentina en el actual estado de cosas nacional, sin reformas estructurales a nivel nacional, con los planes que nosotros estamos haciendo dentro de la provincia, dentro de 128 años nosotros tenemos el PBI per cápita promedio de la Argentina. ¿Por qué? Porque las grandes variables son macroeconómicas en la política argentina. Entonces, todos los planes que nosotros diseñamos son, obviamente, para acelerar los procesos, para atenuar los procesos, acelerar los procesos virtuosos, atenuar los viciosos y en alguna medida modificar algunas políticas que no pueden esperar. Ejemplo, y tiene que ver con el tema de primera infancia. Cuando yo llegué al gobierno de Salta, la mortalidad infantil era del 17,4 por 1000. Hoy está en el 11 por 1000. Es muchísimo, muchísimo. En el país está en el 10,8 por 1000, con lo cual está bastante parecido, a pesar de ser mucho más pobre el norte y Salta, estamos en la media nacional. Pero, ¿por qué? Porque fuimos un programa focalizado destinado a eso, que tiene que ver con la atención del Ministerio de Primera Infancia y con toda esa situación. Ese en alguna medida tiene que ver también con lo que hablábamos recién de el Ministerio de Asuntos Indígenas y tenía que ver con lo que se hablaba, es cómo se sostiene la idiosincrasia, la cultura, tradiciones y demás. Es complejo, porque hay algunas que están reñidas con normas, hay patrones culturales que validan, y no solo validan, sino que validan en términos sino que lo hacen socialmente esperable. La situación del cacique de una comunidad que tiene que iniciar sexualmente a una chica adolescente apenas entra en edad de poder tener actividad sexual. Eso es algo totalmente aborrecible en el mundo moderno. Bueno, son parámetros culturales que uno tiene que ir corrigiendo, porque tampoco nosotros podemos mantenernos totalmente indiferentes a ese tipo de situaciones. Por eso digo, es par y paso, hay que ir de a poco, tratando de corregir cuestiones que para todos nosotros no son, digamos, uno de los problemas, nunca se va a plantear, ni mucho menos, pero en nuestra lucha por el tema de bajar los índices de mortalidad infantil, y particularmente situaciones de desnutrición infantil, hemos tenido que ir con auxilio de la policía, de la fuerza pública, a quitar a niños de una familia contra la voluntad de la familia para salvarles la vida. Porque en los parámetros culturales, la naturaleza quiso que no viva, no, para nosotros tiene que vivir. Por eso digo, hay choques y contradicciones que a nosotros nos obligan a trabajar en eso. Cuando nosotros planteamos esa discusión, digamos, queremos un país federal, queremos un país en donde la lucha contra la pobreza esté atado esencialmente a la primera instancia de desarrollo humano, que tiene que ver con el intelectual, con el íntimo desarrollo interno del ser humano, y luego su manifestación en el mundo del trabajo y todo lo material. Y en ese escenario es importante entender que la Argentina, a través de nuestra Constitución, a través de los tratados internacionales, ha planteado determinados patrones de conductas morales sobre los cuales nosotros nos tenemos que atener. Y en ese marco, todos coincidimos que el trabajo es la única herramienta de movilidad social. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cómo facilitamos para que en la Argentina no sea un castigo generar trabajo, sino todo lo contrario. Respecto de
el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario totalmente colapsado, totalmente colapsado. El nivel de presión tributaria media de la Argentina respecto del Producto Interno Bruto, entendiendo las prestaciones que el servicio público da en la Argentina, no es alto. El gran problema es que es tan malo el diseño del sistema tributario argentino que hay sectores que están grabados arriba del 60% y hay otros que están grabados al 0%. Entonces, como aparte somos ineficientes, grabamos las actividades que son más fáciles de grabar, sin abundar, porque no da para tanto detalle. El impuesto al cheque es la más clara expresión de que el Estado va a cobrar el impuesto que es más fácil de cobrar, a pesar de que sea el más distorsivo. Porque yo lo que necesito, en una economía que está prácticamente en un tercio en negro, es formalizar la economía a través de la bancarización de la economía, no castigar la bancarización. Entonces, hago un montón de cosas. Hoy, aparte de las contribuciones parafiscales, como se llaman los aportes patronales y todo eso, hay verdadero impuesto al trabajo en muchos lugares de la Argentina. En mi provincia había particularmente un impuesto que se llamaba cooperador asistencial, en donde por cada puesto de trabajo que vos generabas, yo lo suspendí, tenés que pagar determinado tributo. Es desopilante cuando yo lo que tengo que hacer es lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de cobrar. Entonces, lo que hay que hacer es diseñar un nuevo modelo tributario argentino integral, en donde la relación nación-provincias debe estar vinculada no solo con el gasto, sino también con el cobro del impuesto. Está demostrado que a mayor distancia entre recaudación y gasto, mayor déficit fiscal. Y con los niveles de déficit fiscal que tiene la Argentina, por cierto, me parece buenísimas las ideas de bajar la presión tributaria en la Argentina. ¿Cómo sostenemos el déficit fiscal que hoy ya tiene la Argentina? Entonces, creo que la Argentina tiene que plantearse un escenario, es decir, a ver, nosotros queremos este modelo de país. Decimos que en 10 años nuestra presión tributaria debe estar ahí, en determinados impuestos. Estos son distorsivos, tenemos que ir a una gradual baja de esos impuestos, reemplazados por estos en un proceso de 10 años, o de 6 años, o lo que sea. La única manera de hacerlo es esa, no hay otra. No hay otra manera. Respecto de la reforma laboral, yo me niego al debate sobre cosas que son todavía ideas de título en los diarios, pero no hay absolutamente nada. Yo creo que hay una enorme cantidad de iniciativas que se pueden hacer en la Argentina para bajar la litigiosidad laboral, para bajar la industria del juicio, para dejar de penalizar, por ejemplo, las contribuciones en lugares con economías más deprimidas o qué sé yo, como ya se hizo en algún momento, y no entiendo por qué no se vuelve a hacer. Hay un montón de iniciativas que no tienen que ver con flexibilización laboral, pero tienen que ver con bajar el desestímulo que hay a generar empleo en la Argentina. La Argentina no puede ser una especie de China con menos empleados que China. O sea, nosotros no podemos ir a un sistema de flexibilización laboral de hecho, porque nosotros tenemos conquistas sociales que culturalmente no se van a dejar de lado. Lo que sí hay que generar condiciones para que gravemos menos la actividad laboral. Aparte, en esto vamos a ser francos. Nosotros tenemos un sistema previsional que no se sostiene per se. Técnicamente imposible sostenerlo per se. Entonces, así como estamos ya admitiendo que el sistema previsional lo sostenemos no solamente con cargas sociales, sino también con impuestos clásicos, ¿por qué no avanzar también en lo que significa las cargas patronales? Sí, es lo mismo. Entonces, me parece que hay que sincerar mucho ese debate. Dejé para final el tema del narcotráfico, un tema súper interesante. Yo no me animo a decir que no se hacen las cosas porque alguien está vinculado o no. Es más fácil que sea culpa de otro. Yo soy gobernador de la provincia. La responsabilidad en materia legal por la 23711, ya no me acuerdo la ley, que es la ley de estupefacientes de la Argentina, producto obviamente de lo dictado por el Congreso Nacional, es competencia federal. Entonces,
si hay más droga o menos droga, es competencia federal. ¿Por qué me voy a involucrar yo en la provincia en algo que no tengo ni recursos para hacerlo, ni logística para resolverlo? Y aparte, tengo garantizado que en el mejor de los casos pierdo por poco, nunca gano. En el planeta Tierra pasa eso, no solo en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me involucré yo? Porque el problema que yo tengo es que cuando yo voy a un barrio, la vecina del barrio, yo no puedo ir con la Constitución bajo el brazo para explicarle, no, mira, este es un problema federal y yo no me puedo hacer cargo. Me dice, flaco, hacete cargo. Entonces, por eso nosotros avanzamos en adherir a la desfederalización, que por cierto, yo impulsé cuando fui diputado nacional hace muchos años, y luego ahora como gobernador adherí a esa ley. A nosotros nos dio un gran resultado, porque hemos bajado muchísimo lo que es la venta minorista. ¿De qué se trata esta desfederalización? Es habilita a las provincias a combatir el tráfico minorista de drogas, o sea, la venta para consumo, la venta de menudeo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, producto de la ley de lavado, por un montón de cosas, la droga, a los que la trafican la pagan con droga, no la pagan con dinero. Entonces, eso ha generado una sobreoferta minorista tremenda. Lo que nosotros hemos hecho en la provincia es generar que Salta sea un territorio hostil. Entonces, un tipo que tiene que pasar 10 kilos y le dan no sé cuántos gramos para pagárselo 10 kilos. En vez de vender esos 500 gramos en la provincia donde sabe que va en cana, y lo vende en otro lado donde es carcelable porque está dentro del código, dentro de la justicia federal. Y no porque sean buenos o malos, sino porque no tienen capacidad logística para hacerlo. Porque aparte están en otro tema, no están en ese. Entonces, yo aplaudo, por eso ayer lo acompañé a Camau en Corrientes, cuando alguien toma la decisión de decir yo me voy a involucrar en esto, sabiendo que llevas toda la de perder, pero lo tenés que hacer, porque si no, ¿cómo se puede ayudar desde las provincias? Que todas trabajemos en eso. El problema es que tradicionalmente de los gobiernos nacionales, el anterior y este también, y no con malas intenciones, creen que eso no es bueno, porque las provincias no se deben meter en eso. Y hacen la del perro del hortelano, tampoco se meten ellos. Entonces, al final del camino no se soluciona el problema. Entonces, para mí, el tema está en involucrarse. El porcentaje de éxito es bastante bajo, pero hay peleas en la vida que uno da, no necesariamente sabiendo que la va a ganar al 100%. Cuando yo recupero un chico, y para mí ya gané.